ajonjolí de todos los moles. Y a propósito de la derecha, el presidente López Obrador habla de lo que ha sucedido en México. Indica que para él es muy difícil de haber previsto que Claudio X González se iba a convertir en el jefe ideológico de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín. Dice, una cosa es que siempre ha sido Claudio X González un hombre contrario a la izquierda progresista, a lo que representa López Obrador, pero que ya se haya puesto encima de ellos. No solo ordene a los partidos políticos, sino también a estos líderes ideológicos, nos dice mucho de cómo está la decadencia en la derecha. Igualmente recuerda cuando en su momento, en 2006, trajeron a José María Aznar, quien era el presidente del gobierno español. Hay que recordar que se llevaba muy bien, ¿no? Con Felipe Calderón, y se sigue llevando muy bien. Ahora parece el jefe ideológico de Calderón, Aznar. Bueno, cuando menos Calderón se ha refugiado, ¿no? Detrás de José María Aznar. Pero en su momento lo trajeron aquí a México para decir que López Obrador también era un peligro para nuestro país. Y en esos momentos, pues, el árbitro electoral no decía ni hacía nada. En ese mismo tiempo vino Aznar a hablar mal de mí y no hubo ninguna sanción. Entonces ya los conocemos mucho, más que nunca imaginé yo, estoy sorprendido de que terminara como jefe político e ideológico del bloque conservador mexicano, Claudio X González. Eso sí, llegué a pensar y sostuve que él iba a influir, que iba a ser decisivo en lo político, al grado de dominar partidos. Pero nunca imaginé que se iba a convertir en el jefe ideológico, en el guía ideológico, en el gurú ideológico de Krause, de Aguilar Camín, de Castañeda. Eso nunca lo imaginé. Pero no tenemos por qué quejarnos porque estamos viviendo tiempos muy interesantes. Es como el eclipse, quién sabe cuánto lo vamos a volver a ver. Y últimamente al presidente López Obrador le han ido a cuestionar sobre algunos temas en el Estado de México. La pregunta es, antes se cuestionaba a los priistas cuando estaban en el poder en el Estado de México. Bueno, duraron 100 años, ¿no? Entonces, lo que dice López Obrador de entrada es que él confía en Delfina Gómez, la gobernadora emanada del Movimiento de Transformación, y que en su caso todo se va a revisar, ¿no? Lo que se tenga que revisar. Pero recuerda también lo que ha implicado para la oposición de hoy perder al Estado de México, el enojo. Incluso aseguraron que Alfredo del Mazo, exgobernador priista, había entregado la plaza como si no existiera la gente, como si los ciudadanos no hubieran ido a votar en favor de una opción, en función del desastre que ya habían dejado los priistas. Pero esta es parte de la reflexión que hace el presidente. El día fue 4 de junio del 2023. Celebramos el triunfo de la manera de la maestra Delfina Gómez Álvarez a la gobernatura. Los conservadores y asociados estaban en ese entonces y siguen desencajados con su derrota en el Estado de México. Se culpaban unos a otros y acusaban al gobernador Alfredo del Mazo de traidor. Algunas finísimas personas, como Javier Lozano,
le mentó la madre en Twitter, nada más que no vamos a poner el Twitter porque no somos groseros. Pedro Ferriz lo responsabilizó de entregar la plaza, 5 millas, y desde luego se reprochaba al pueblo. Bueno, parte de la reflexión que está también en su libro, otra más del Poder Judicial. Y es que si uno tiene dinero e influencias, pues puede ser un delincuente de altos vuelos, como Murillo Karam, quien aceptó que inventó la verdad histórica. Bueno, dijo, hay una verdad histórica, ¿no? Y ya después comentó que pues fue una decisión de Estado. Y tras la reapertura de las investigaciones, nos dimos cuenta como mexicanos que habían mentido bastante. Se le acusó formalmente al ex procurador general de la República en los tiempos de Peña Nieto de varios delitos, entre otros tortura, ¿no? Fraude contra la Administración de Justicia y una presunta desaparición también forzada. Y en ese sentido se determina que está bajo proceso, pero resulta que en medio de este camino se enfermó, lo operaron, sigue en una torre de hospitales, ¿no? Está en Tepepan, ahí, sí recluido, pero dentro de la parte hospitalaria. Ya su defensa ha logrado que un tribunal determine que puede seguir su proceso en su mansión, ¿no? Allá en Las Lomas. Por eso el presidente critica otra vez al Poder Judicial y esta decisión. Esto de el licenciado Murillo Karam, lo querían hacer en Semana Santa, se pospuso y ya lleva algún tiempo. Y yo he estado pendiente, fíjense, del caso, no solo porque hay una implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sino también porque en efecto el señor, cuando ingresó a la cárcel, estaba enfermo. No se sabe, pero creo que a mediados del 22 se le trasladó de urgencia a cardiología y se le operó por un derrame y se le salvó la vida. Y de todas maneras hemos estado pendientes, nada más que también es normal, los abogados han estado insistiendo de su enfermedad, pero lo cierto es que fue bien atendido. No quiere decir que no tenga derecho a la defensa, Murillo Karam, ¿sí? Nada más que es un trato distinto al de la mayoría de los presos. El presidente López Obrador ha dicho que en específico el Poder Judicial de la Federación es en donde existe más corrupción. ¿Por qué? Porque nos ha tocado, porque los jueces, los ministros nos rinden cuentas. Claro que hoy en día hay ministras progresistas que son excepción, como Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loretta Ortiz, pero en su mayoría tenemos un Poder Judicial entregado a una causa conservadora. Y hay un problema de origen. Lo que plantea López Obrador es que a partir de este régimen neoliberal, en donde tuvo como cúspide a Carlos Salinas de Gortari, hubo una negociación para irle entregando al PAN cuotas, ¿no?, en el Poder Judicial. Y que hoy en día los jueces, los ministros, obedecen a los intereses de la oligarquía. O sea, la transformación realmente no ha pasado por el Poder Judicial. Ahí se truncó, por eso la importancia de una reforma al Poder Judicial y la insistencia que ha hecho el presidente. Hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno. Los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y donde hay más corrupción ahora
sobre todo en el ámbito federal, es en el Poder Judicial. Está muy echado a perder, no es nuevo, es un proceso de degradación que tuvo que ver con las componendas políticas que se hicieron en la época del llamado neoliberalismo o neoporfirismo. Y bueno, pues también habla de la robadera que existía en este régimen neoliberal, y es impresionante lo que hicieron, porque privatizaron algunos hospitales bajo la supuesta idea de que el gobierno no tenía recursos, entonces las empresas privadas tenían que construir estos hospitales. Hay hasta medios de comunicación involucrados. Total que la cuenta, para no hacer el cuento largo, la cuenta que nos endosan a los mexicanos son de 140,000 millones de pesos que tenemos que pagar a no sé cuántos años. Y el costo real de los hospitales que hicieron es de 6,000 millones de pesos. Entonces lo que dijo el presidente es: vamos a comprar los hospitales. ¿Cómo es posible que nos están endosando esta deuda? Pero así, este es un ejemplo de lo que sucedía en todo el régimen neoliberal. Si considera que de proceder, Mexicana tardaría a lo mejor un poco más en generar ganancias, pese a que se redujo el monto de la demanda. No, porque es un juicio. Esta empresa... No, a ver, estábamos viendo otra cosa. Si tenemos el de los hospitales, me dicen, y si no, comentamos precisamente lo que le preguntan a López Obrador. Ya está el tema de los hospitales expuesto, creo que ya lo expliqué, es una robadera. Y por otra parte le preguntan a López Obrador sobre la situación actual de Mexicana de Aviación, que también tiene que ver con el régimen neoliberal, porque destruyeron a Mexicana, la hicieron a un lado para dejar una línea bandera, le llamaban, Aeroméxico, para ayudar, porque habían cooperado con el fraude electoral los dueños anteriores de Aeroméxico. Entonces Mexicana la dinamitaron. Ahora el Estado mexicano recupera la marca de Mexicana, y lo que está pasando es que una empresa internacional demandó a Mexicana por supuesta violación de un contrato. ¿Qué es lo que dice el gobierno de México? Que es al revés, que la empresa es la que violó el contrato y que por eso pues no se le va a pagar un centavo, y que el gobierno de México va a pelear por sus derechos, porque además están pidiendo una millonada los de esa empresa internacional, y que él es el guardián del presupuesto y de los intereses del pueblo, sin duda. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Hacemos ese hospital, 300 millones de pesos, 150 camas, y como a los 2 años hacen un hospital de 125 camas en Zumpango, nada más que lo privatizan, se lo dan a una empresa que era favorita en ese entonces. ¿Saben cuánto ha costado ese hospital hasta ahora? Si considera que de proceder, Mexicana tardaría a lo mejor un poco más en generar ganancias, pese a que se redujo el monto de la demanda. No, porque es un juicio. Esta empresa incumplió un contrato que se suscribió con la nueva empresa mexicana. Habían quedado en entregar los aviones en una fecha y no cumplieron. Y entonces lo que se hizo fue que se suspendió el contrato y ellos se sintieron afectados y acuden a esta denuncia. Son los clásicos leguleyos, ¿no?, que piensan que que con denuncias, ¿no?, van a robar. Mexicana está presentando todas las pruebas del incumplimiento del contrato, ¿sí?, y de cómo ellos fueron los que incumplieron. Además,
si la denuncia la hacen en Nueva York o la hacen en Londres, y si es una empresa extranjera, ¿no? Ya casi estamos sentenciados, pero no nos dejamos, no se permite que se cometan injusticias y cuidamos el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Somos guardianes del dinero del pueblo y está muy difícil que nos roben. Está complicado que nos roben, no nos chamaquean, prácticamente es lo que dice López Obrador. ¿Qué es lo que hay en materia económica? Muy buenas noticias. Por ejemplo, el Financiero, en la parte inferior, en primera plana, destaca este dato respecto a nuestra relación con los Estados Unidos, México, y vean la gráfica de abajo cómo va en ascenso, esa línea azul. Dice el Financiero, México es el principal proveedor de Estados Unidos. El mercado mexicano exportó bienes a Estados Unidos por un valor de 40.245 millones de dólares en febrero. Cifras sin precedentes para un segundo mes del año, que representó el 16.6% de las compras externas estadounidenses. Además, le vendemos más a los Estados Unidos de lo que le compramos. Es decir, no hay déficit comercial. Nos conviene esta relación. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ya desplazamos a China. Hay muy buenas noticias para nuestro país. Hay crecimiento económico. Hoy otra vez López Obrador destaca el superpeso, entre otras cosas. La economía del país está muy bien. Tenemos las tasas más bajas de desempleo desde que se tiene registro. Entonces nuestro país está muy bien, vamos a seguir adelante. En 8 años no estaba así, por todas estas mentiras, ¿no? De que se va a ir a 25, a 30, ¿no? Pesos por dólar, todo el miedo, ¿no? Que desatan con la guerra sucia. ¿Por qué se logra esto? Por la honestidad, por no permitir la corrupción en el gobierno. Los inversionistas le tienen confianza a México porque ya no hay la corrupción que imperaba. Eso nos acababa. Eso nos destruía, no nos convenía a nadie. ¿Por qué se baja la pobreza, se reduce la desigualdad, pero al mismo tiempo son ganancias, utilidades récord de los bancos? ¿Cómo es posible esto? Que le vaya bien a los de abajo y les va bien también a los de arriba y a los de en medio y a todos, por no permitir la corrupción. Esa es la clave. Y que no se tenga un gobierno con lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.